Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios capítulo 2, versículo 19, por favor, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a estar en pie, si es tan amable. Gracias por sus aportaciones, hermano. Ayudan mucho al sostenimiento de toda la iglesia, misioneros, personas que a veces tienen necesidad. Todos sus aportes, hermano, son de gran ayuda para la iglesia, hermanos. Y muchas gracias por su generosidad. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la palabra así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oramos. Padre, muchísimas gracias por permitirnos hablar de tu palabra en esta mañana, Padre. Qué privilegio tan grande tenemos al estar aquí. Ayúdanos a valorarlo, a Señor, atesorar este día, atesorar este momento, atesorar esta hora y cada una de las cosas que hacemos, Señor. Dame gracia, dame sabiduría para hablar este tema sin pasiones personales, para hacerlo de acuerdo a tu palabra, basado en la Escritura, y para que por medio de este tema, Señor, todos aprendamos cuáles son nuestros deberes, nuestros compromisos para con nuestra familia en la fe dentro de la iglesia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, ¿pueden sentarse? Nuestro tema se titula el día de hoy: no faltes a la reunión. No faltes a la reunión. El ausentismo, hermanos, es un problema en todo lugar. Si estás ausente en ciertos lugares, ciertos días y a ciertas horas en los que se supone que deberías de estar presente, porque hiciste un compromiso de estar, y resulta que después de haber hecho ese compromiso diciendo que ibas a estar, no estás, tendrás problemas. Porque el ausentismo causa problemas. Si tú tienes un trabajo y faltas mucho, tendrás problemas. Si eres un estudiante y faltas mucho a la escuela, tendrás problemas. Si eres un músico, por ejemplo, y se supone que deberías de estar tocando en cierto lugar, en un concierto, y faltas constantemente, tendrás problemas. Todo deportista que tenga un compromiso con un club, con un equipo, y que falte constantemente a esas reuniones, tendrá problemas. Un soldado, por ejemplo, que falte a sus entrenamientos constantemente, tendrá problemas. Si eres un cristiano y faltas constantemente a la iglesia, tendrás problemas. Congregarse no siempre significa que estamos bien espiritualmente. Repito, congregarse no siempre significa que estamos bien espiritualmente. A veces alguien que se congrega fielmente nos puede salir con una sorpresa y hacer algo que no está bien. Pero dejarse de congregar sin razón alguna siempre será una señal de que algo está mal. El ausentismo ha llevado a muchas personas a perder el trabajo, a repetir grados, a no graduarse a tiempo. En general, cuando una persona, su perfil es que falta sus compromisos y está ausente en lugares, en días y en horas donde se supone que tenía que estar presente, no es una persona de un buen carácter moral. Y el día de hoy vamos a hablar, hermanos, de la importancia de estar presentes en la reunión de la iglesia, hermanos. A los pastores nos gusta que la gente asista a la iglesia. Es un gozo maravilloso
ver la iglesia llena, a todo mundo saludándose, felices de estar en la casa del Señor, listos para alabar, listos para adorar, para escuchar la palabra. Y también es cierto que sufrimos con el ausentismo de la gente. Esa es una realidad. Le digo le abro mi corazón. Los pastores casi siempre todos los domingos tenemos en mente la asistencia. No es que la asistencia afecte nuestra vida espiritual, por ejemplo, en mi caso no es así, pero siempre uno se da cuenta de la asistencia. Si la gente vino o la gente no vino, eso es algo que uno siempre se va a dar cuenta. A lo mejor alguien dirá, ¿será que el pastor nota mi ausencia entre todos los hermanos? Porque hay veces que se llena mucho. Sí, no sé cómo le hace uno, pero uno siempre nota la ausencia de las personas. Y de alguna forma ese ausentismo de la gente pues nos preocupa a nosotros como pastores, de la misma forma que un profesor en la escuela estaría muy preocupado con la inasistencia constante de un estudiante. El profesor dirá, ¿tendrá problemas este niño? ¿Tendrá problemas en su casa? ¿Estará bajo un padre abusivo? ¿Estará viviendo quizás en una familia muy conflictiva? Igual un jefe creo que se preocupa mucho cuando un empleado sin razón alguna está faltando constantemente. Es más, lo más seguro es que pierda el trabajo esa persona. Hermanos, cuando un pastor te dice que no faltes a la iglesia, no es para beneficio del pastor. Porque a mí en sí, ¿en qué me beneficia? En sí, su regularidad, su constancia de parte de usted. Aquí en la iglesia hay gente muy constante a la hora de congregarse y hay gente también muy irregular. Hay de ambos espectros, de ambos extremos. Gente muy constante que casi nunca falta, y gente muy inconstante que generalmente y regularmente están faltando a la iglesia. Pero tú te preguntarás, ¿por qué el pastor me quiere tener en la iglesia? ¿De qué se beneficia el pastor de tenerme en la iglesia? La realidad es que no me beneficio en nada, sino que el pastor se supone que es una persona que se preocupa por las almas y lo que está buscando es el beneficio de tu alma. El pastor está buscando que tú seas beneficiado al congregarte regularmente, que espiritualmente estés bien, que uno pueda saber que al verte aquí constantemente adorando y escuchando la palabra y poniendo en práctica lo que aprendes, que uno pueda tener confianza de decir, tal familia son una familia cristiana y yo sé que Dios está con ellos. Yo sé que están haciendo las cosas lo mejor que pueden y nadie es perfecto, pero se están esforzando. Podemos animarles a no faltar, pero no podemos obligarles a venir. No podemos obligar a nadie a que venga. Se le anima, se le exhorta, se le enseña la palabra. Se trata de que cada vez que venimos a adorar sea un tiempo de bendición, que la predicación sea un tiempo en que el alma de la gente se regocija, se alimenta con la escritura. Tratamos de hacer lo mejor que podemos para que la gente diga, me gusta ir a los cultos, me gustan los servicios, me gusta congregarme, pero por mucho que hagamos no podemos obligarle. A final de cuentas, el domingo por la mañana queda a discreción de cada persona en sí si va a venir o no va a venir, y yo no puedo obligarle a venir. Ahora que pasó la pandemia, usted sabe, hermano, que las iglesias tuvimos que cerrar presencialmente por una temporada y muchas iglesias seguimos predicando en línea y haciendo servicios en línea. Pero ya cuando el tiempo, hermano, había pasado, era tiempo de que la gente regresara y muchos pastores se desesperaron. Yo vi a muchos pastores muy desesperados porque la gente no regresaba. Usted también quizás tiene amigos pastores en Facebook y se dio cuenta que algún pastor estaba diciendo, hermanos, por favor, ya regresen. Porque hubo gente que se acomodó tanto en línea que definitivamente ya no regresaron. Y hubo pastores que echaron mano de estrategias, contrataron una compañía para desinfectar las sillas, para que la gente volviera. Otros dijeron, les vamos a dar comida, cajas de comida, pero por favor regresen. Otros pastores hacían Facebook Live cada 5 minutos, hermanos, por favor regresen, que ya abrimos, entiendan. Y a mí me dio mucha pena ajena en el caso de muchos pastores que le tienen que rogar a las personas para que vuelvan. No sé por qué no querían volver, quizás pastor es un mal predicador, el servicio es muy aburrido, no sé, y dijeron, esta es nuestra salida, nos vamos y no volvemos. La verdad yo no hice eso de estarle rogando a nadie que volviera. Nosotros abrimos y pusimos un comunicado, la iglesia está abierta, el que guste volver, vuelva. Obviamente a los ancianos les puse un texto aparte, les dije, hermanos, ya abrimos, nuestra responsabilidad como
pastores de la iglesia, como líderes de la iglesia, de estar ahí presentes en ese lugar. Porque yo creo que al verdadero hijo de Dios no se le tiene que rogar que vaya a la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Al verdadero cristiano, hermano, no se le tiene que rogar que vaya a la iglesia. El verdadero cristiano anhela estar en la casa de Dios. Dicen las escrituras, hermano, que aún las aves, dice que encontraban nido en el templo. Cuando está hablando en el salmista y dice, aún el gorrión haya nido en que ponga sus moradas. Y está en el contexto, hermano, de que cuando el templo todavía no era destruido, las aves llegaban y hacían sus nidos en diferentes partes del templo. Pero llegó un tiempo en que el templo, hermano, fue destruido y se imagina, aún los nidos de esas avecillas fueron destruidos también. Y cuando los pájaros y las aves sobrevolaban buscando dónde poner su nido, pues los muros ya no estaban. Así debe de anhelar también nuestra alma, hermano, estar siempre en la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos, decía el rey David. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos los salmos que le acabo de citar habla de estar reunidos, de la importancia de no faltar, hermanos, a la reunión. Y lo he dicho 1000 veces, pero la repetición es buena. Congregarse no salva, pero todo el que ha gustado de la salvación ama congregarse. Mientras que muchos buscan actividades que meter a su agenda el domingo para no ir, los que aman congregarse buscan cancelar actividades que les surgieron el domingo para poder ir. Es decir, el que quiere ir busca los medios y el que no quiere ir busca las excusas. Vamos a analizar brevemente nuestro pasaje, Efesios 2:19 al 22. Efesios 2:19 al 22, analizamos primero el verso 19, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En estos versos del 19 al 22, hermano, encontramos 3 metáforas acerca de lo importante que es estar reunidos como cristianos, como hijos de Dios. Lo importante de estar siempre juntos, de buscar siempre estar en compañerismo y estar en la reunión. La primera metáfora la encontramos en este verso, la primera y la segunda, y la tercera metáfora la vamos a encontrar en el verso 20 al 22. La primera metáfora que se usa acá dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y quiere decir que nosotros pasamos entonces a ser conciudadanos de los santos. Es decir, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos y nos unimos a aquellos que ya son santos, que ya están en Dios, que ya tienen fe en Dios, y nos volvemos entonces parte del mismo reino. Parte del mismo reino, conciudadanos. Un mexicano con otro mexicano son conciudadanos. Un hondureño con otro hondureño son conciudadanos. Un estadounidense con otro estadounidense son conciudadanos. Una persona que no tenía esa ciudadanía de ser parte del reino de Dios, cuando nace de nuevo por medio de Cristo, pasa a ser conciudadano con alguien que ya es de Dios, con los santos. Y por lo tanto se busca entonces la comunión de los santos, se busca el compañerismo con los santos, el estar reunido constantemente con los santos. En pocas palabras, por medio de Cristo, los que éramos extranjeros, porque no pertenecíamos al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas, porque solamente hay 2 reinos, pasamos a ser parte del reino de Dios, el reino de la luz, de la justicia, de la verdad, y ahora anhelamos estar juntamente con el grupo de personas que pertenecen a ese reino. La segunda metáfora está donde dice, y miembros de la familia de Dios, ahí mismo en el verso 19. Esta es la segunda metáfora y habla, hermano, de cómo en Cristo, por medio de la fe, llegamos a ser miembros de una misma familia espiritual con nuestros hermanos. Entonces anhelamos estar con nuestra familia espiritual en las reuniones que nuestra familia espiritual tiene. Y ya sé lo que ha de estar usted pensando, pastor, pero a veces hasta las familias se pelean. Es cierto. A veces se pelea el padre con el hijo, la nuera con la suegra, el primo con el primo, etcétera. Pero son familia y el lazo sanguíneo, hablando en lo natural, no se puede romper.
Entonces en la familia espiritual, incluso aunque tengamos nuestras diferencias, somos familia en la fe y ese lazo no se puede romper. Y por lo tanto anhelamos siempre estar juntamente con nuestros hermanos. Por medio de Cristo entonces, los que no éramos hijos, llegamos a ser hijos de Dios por medio de la adopción y anhelamos estar con nuestros hermanos. Veamos el verso 20 al 22, Efesios 2, 20 al 22. Y ahí vamos a encontrar la tercera metáfora. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos versos encontramos la tercera metáfora. La tercera metáfora es que somos un templo santo para el Señor. La primera, conciudadanos de los santos. Es decir, al nacer de nuevo pasamos a ser miembros de un mismo reino, el reino de Dios. La segunda, miembros de una misma familia. Es decir, aunque no llevemos los mismos lazos de sangre, la fe nos une más que la sangre en ese aspecto. Por eso es que un cristiano en China que yo no conozco es más mi hermano en la fe y más mi hermano que cualquier otra cosa, aun que un hermano de padre y madre que no es cristiano. Porque las cosas espirituales son más fuertes. Y en esta tercera metáfora dice que por medio de la doctrina de los apóstoles y los profetas, es decir, la palabra, lo que está aquí escrito, el Nuevo Testamento, las Escrituras, por medio de nosotros tener unidad en la fe, en las Escrituras, nosotros llegamos a ser una sola habitación para Dios. Esta reunión, en este momento, hermano, como estamos aquí reunidos, dice Efesios, que somos una habitación para Dios, es decir, Dios habita. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo. Este es el lugar de la presencia especial de Dios, porque nosotros cuando nos reunimos llegamos a ser un solo templo, santo para el Señor. Entonces vea las tres metáforas: conciudadanos, miembros del mismo reino; la familia en la fe, miembros de la misma familia en la fe; y ahora también cuando nos reunimos y estamos juntos, formamos, hermanos, un solo templo, santo para Dios, santo. Antes nuestras reuniones, hermano, no tenían ningún sentido porque no éramos cristianos, éramos paganos, alejados de Dios, de sus promesas, no éramos su pueblo, estábamos lejos, pero ahora somos su pueblo, pasamos de las tinieblas a la luz, fuimos hechos cercanos y entonces, hermano, somos el templo del Señor. Hasta ahí el análisis, hermano, es breve, pero este análisis lo quiero usar como la base de 7 razones por las cuales nosotros no deberíamos faltar a la reunión. No deberíamos faltar a la reunión. Hay cosas y fuerzas de peso mayor por las que uno lo entiende. Pero mientras no sean esas causas de fuerza mayor, un cristiano nacido de nuevo no debería faltar a la reunión de los santos, donde somos miembros de una sola familia, donde somos conciudadanos de un mismo reino, donde formamos un templo santo para Dios. La primera de estas 7 razones, hermano. La reunión de iglesia es el plan universal de Dios para juntar a los salvos en un solo pueblo. La reunión de la iglesia es el plan universal de Dios para juntar a los salvos en un solo pueblo. Esta reunión, hermano, en la cual nosotros estamos hoy aquí, no fue el plan B después de que los judíos rechazaron a Cristo. Es decir, Dios no dijo, bueno, mandé a Cristo para que viniera a los judíos, lo rechazaron y ahora ¿qué hago? Bueno, voy a echar a andar un plan B, voy a formar una iglesia. No, ese fue el plan A desde un principio. Desde un principio Dios planeó que en Cristo juntar a todas las personas del mundo para que por medio de la fe nosotros pudiéramos ser entonces salvos y estar unidos a personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las etnias, y llegar a ser entonces una sola reunión, hermano, en un solo plan universal de Dios para esa salvación. Veamos lo que dice Efesios 2, 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Este es el plan de Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, desde el inicio de todo. Dios dijo: un día yo juntaré a personas de toda la tierra en una reunión, y ahí habrá personas de todas las naciones, porque aquí dice: los que estábamos lejos se refiere a los gentiles, y los que estaban cerca se refiere a los judíos. Y en este pasaje estos dos grupos representan a todo el mundo. Por eso es que aquí, mire, si usted se pone a ver a su alrededor, quizás hay gente de otras naciones, ¿no? de donde usted no es. Y eso es porque al estar usted reunido aquí, usted está siendo fiel al plan de Dios. Dios tuvo un plan. Su plan fue juntar por medio de la fe en Cristo en un plan universal a todos los que serían salvos y hacer de ellos un solo pueblo, hermanos. Dios no tiene dos pueblos, hermanos, ¿ok? Dios no tiene dos pueblos. Hay gente que cree que la iglesia es el pueblo de Dios y que los judíos son el pueblo de Dios. Hermano, siento decirle que eso es falso, eso no es verdad. Dios tiene un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Ese pueblo está compuesto por todos aquellos que creen en Cristo. A los suyos vino, dice, los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, esto es a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios actualmente, hermano, es la reunión de los santos. Ese es el pueblo de Dios. Mucha gente, yo sé el cariño que tienen por los judíos. Cristo era de ascendencia judía y bueno, de ellos fueron los profetas y recibieron los oráculos de Dios, como dice Pablo en Romanos, etcétera. Pero hermano, nosotros tenemos que entender que Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, y ese pueblo está compuesto por todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Entonces, en este punto, en el punto 1, hermanos, estar presente en la reunión de la iglesia, cada vez que la iglesia se reúne, cada vez que el pueblo de Dios se reúne, es ser obedientes al plan de Dios. Un plan que Dios inició desde antes de la fundación del mundo, que quedó como un misterio en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se develó el misterio y se dijo: porque en Cristo se derribó la pared intermedia y ahora todos los que crean en Cristo son mi pueblo. Y ese pueblo, hermanos, es la iglesia. Entonces, cuando tú faltas constantemente a la reunión de los santos, tú estás diciendo: a mí el plan que Dios hizo desde un principio no me importa. Yo sé que Él planeó que yo me reuniera con gente de todo el mundo en un lugar para adorarle a Él, pero finalmente a mí no me interesa. O sea, es una actitud de indiferencia hacia el plan universal de Dios, de juntar a todos los salvos en Cristo. Segunda razón. La reunión de la iglesia, hermanos, es la forma en que Dios junta a Cristo y su ayuda idónea. La reunión de la iglesia es la forma en que Dios junta a Cristo y a su ayuda idónea. La primera vez que la palabra ayuda idónea o la expresión ayuda idónea aparece en la Biblia, se refiere a Eva. Se refiere a Eva como la ayuda idónea de Adán. También sabemos que la Biblia llama a Cristo el segundo Adán. Entonces miren la analogía. Si el primer Adán tuvo su ayuda idónea y era Eva, el segundo Adán también tiene su ayuda idónea. ¿Y quién es? La iglesia. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo. Veamos Efesios 5, 31 al 32. Efesios 5, 31 al 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese, lo que dice aquí, lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es que el matrimonio, hermano, que existe, el matrimonio fue basado en el diseño original de que Cristo tuviera una ayuda idónea, y esa ayuda idónea, hermanos, sea la iglesia. La iglesia. Entonces, lo que hizo Dios fue al primer Adán darle una ayuda idónea, Eva. Y luego, ¿qué les dijo? Multiplíquense y llenen la tierra. ¿Para qué? Para que los descendientes de Adán y Eva llevaran la imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva desobedecieron y la imagen de Dios se distorsionó. No se perdió, pero se distorsionó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tomó al segundo Adán, a Cristo Jesús, le dio su ayuda idónea, que es la iglesia, para que Cristo y la iglesia procreen hijos también, espiritualmente hablando, por medio del evangelio, las personas nazcan de nuevo y la imagen de Dios que fue distorsionada en los descendientes de Adán y Eva sea restaurada en los descendientes de Cristo
y de su iglesia, por medio de el evangelio. Somos hijos espirituales, entonces, por decirlo así, de este matrimonio entre Cristo, hermanos, y la iglesia. Y toda ayuda idónea debe entonces, hermanos, sometimiento, debe obediencia a su esposo. De la misma forma que todas las esposas aquí presentes deben respeto, sujeción a sus esposos, la iglesia debe respeto y sujeción entonces a su esposo, que es Cristo. Entonces, fíjese lo que estamos haciendo, hermano. Cuando nosotros venimos el domingo a la reunión, venimos como ayuda idónea a reunirnos con el esposo. Alguien dirá, ¿y a poco Cristo no está en mi casa? Sí, Cristo está en tu casa también, que el Espíritu de Cristo está en todos lados, Dios es Espíritu. Pero el mandato de no te dejes de congregar es parte de que como ayuda idónea tú estás viniendo aquí y estás siendo obediente al esposo. Porque somos llamados así, la iglesia somos llamados la esposa de Cristo, hermanos. Entonces, para cerrar este punto, el número 2, estar presente en la reunión de la iglesia, hermano, es ser una buena esposa. Es ser una buena ayuda idónea. Yo sé que este término a los hombres a veces les causa incomodidad. Dicen, ¿cómo yo puedo ser la esposa de Cristo si yo soy varón? Acuérdense que estamos hablando metafóricamente y se utiliza este término de esposa para hablar de intimidad. La intimidad que Cristo quiere tener con nosotros y que es tan cercana que aunque tú seas varón, tú no puedes amar a nadie más de lo que amas a Cristo. Aún tienes que amar a Cristo más que a tu esposa. Y es en ese sentido metafórico que aún siendo hombres se nos llama metafóricamente la esposa de Cristo. Pero no solamente un hombre o dos hombres o los puros hombres, sino todos los que estamos aquí reunidos. Todo el género humano que por medio de la fe nace de nuevo, hemos sido llamados a ser la esposa de Cristo. Entonces, cuando tú faltas a la iglesia constantemente, tú dices que eres cristiano, ¿verdad? Tú dices, yo soy cristiano. Y tú faltas constantemente a la reunión que tienes con el esposo, ¿qué eres? Eres una mala ayuda idónea. Eres una mala esposa. Y tal vez lo eres también en lo natural, si es que eres mujer, ¿no? O sea, no te sometes ni a tu marido, que lo ves y lo tienes ahí en casa y te mantiene. Pues dices, pues si a Cristo que no lo veo, pues tampoco voy a la reunión. La tercera razón, hermanos, por la que no podemos faltar a la reunión es porque Dios usa la reunión de la iglesia local para usarnos dentro de ella. Dios usa la reunión de la iglesia local para usarnos dentro de ella. Ningún cristiano, hermano, tiene todos los dones. Ningún cristiano tiene todos los dones. Por ahí alguien dijo que Pablo los tenía todos. Es falso. Pablo no los tenía todos los dones. En realidad él mismo enseñó que no los tenía. Mire lo que dice 1 Corintios 12:21. 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nos necesitamos, hermano. Aún Pablo necesitaba a un Timoteo, a su hijo en la fe, para pasarle la estafeta y que siguiera predicando cuando él ya no iba a estar. Nos necesitamos unos a otros, hermano. Esta metáfora que usa el apóstol Pablo aquí del cuerpo, de los miembros del cuerpo, dice, hermano, que no puede decir por el ojo, por ejemplo, no puede decir a la mano, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No, aquí todos nos necesitamos unos a otros, hermano. Nadie es tan grande como para no necesitar a nadie. Y nadie es tan pequeño como para que tú digas, por cuanto es tan pequeño no me importa y así que no le voy a ayudar. No, nos necesitamos, hermanos, los unos a los otros. El único que tiene todos los dones en sí es Cristo, hermano. De ahí todos los seres humanos, los cristianos que estamos aquí en esta tierra, hermano, necesitamos a los demás. Hay dos extremos en este tema de los dones. Está el extremo del que dice yo no tengo ningún don. ¿Cómo es eso? Yo no tengo ningún don. Porque a veces pensamos en los dones solo en materia de tocar un instrumento, o de predicar, o de saber hablar en público, o de ser una persona que tiene algún don visible públicamente en la iglesia. Pero esos no son solo todos los dones que existen en la iglesia. Inclusive dar ofrendas a la iglesia es un don. Los que dan, dice, con liberalidad. O sea, todos tenemos un don. Pararte a hablar en la puerta con alguien y saludarle y decirle bienvenido es un don de gracia. El que preside dice que lo haga con gracia también.
Amarnos unos a otros es un deber que nosotros tenemos. Entonces está el extremo del que cree de esta manera. Dice, yo no tengo ningún don, por tanto no tengo compromiso con la iglesia, está cerrado. Pero está el otro extremo, el que dice, yo tengo todos los dones, por lo tanto no necesito a nadie en la iglesia. ¿Sí ve? Ambos son extremos erróneos, porque tanto el que dice, yo no tengo ningún don, por tanto no le puedo servir a nadie, está pecando de ser un egoísta, que solo piensa en sí mismo, cuando sí debe tener algo que Dios le dio. Pero el que peca diciendo, yo tengo todos los dones, está pecando de orgullo, porque dice, yo no necesito a nadie. Debemos entonces, hermano, en este punto 3, estar presentes en la reunión para servir al Señor y para servir a nuestros hermanos, porque nos necesitamos unos a otros. Yo le aseguro, hermano, yo le podría asegurar que cuando usted falta, hay personas que lo extrañan aquí dentro de la iglesia. Y aún tu ausencia pudiera ser un tropiezo para otra persona. Entonces eso quiere decir que aún tu sola presencia puede servir de bendición para alguien. ¿No le ha pasado que a veces la iglesia está media vacía porque hay mucha gente fuera y todos dicen, hoy va a estar triste el culto porque estamos muy vacíos? Porque a veces se siente la ausencia de nuestros hermanos, se siente que no están, uno los extraña, uno está acostumbrado a su presencia, a saludarles, a escuchar una broma de parte de ellos o lo que sea, hermano. Punto 4, hermanos. Punto 4. La cuarta razón de por qué no deberías faltar a la reunión. Llegar a Cristo es llegar a la reunión de su iglesia. Porque llegar a Cristo es llegar a la reunión de su iglesia. No cometa este error cuando usted evangeliza, hermano. Si lo ha cometido, pues Dios lo perdona, porque a veces cometemos errores por ignorancia. Pero ahora que ya lo va a aprender, no lo cometa más. Hay mucha gente que evangeliza y le dice lo siguiente a la gente. Le dice, yo le estoy invitando a Cristo, no a una iglesia. Suena muy espiritual, pero es un error. ¿Por qué? Porque Cristo y su iglesia, hermano, son inseparables. Cuando nosotros le estamos evangelizando a una persona y queremos que venga por medio de la fe a Cristo, implícitamente le estamos instando también a que tiene que estar en la reunión de los santos. Porque si va a creer, entonces ahora es que conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios y un templo santo para el Señor. Una habitación para el Señor. ¿Y eso dónde pasa? En la reunión, en la asamblea, en el día del Señor, a la hora del culto, cuando todos nos reunimos. Cristo y su iglesia, hermanos, son inseparables. Si ya dijimos que Cristo es el esposo y la iglesia es la ayuda idónea, ¿cómo los podemos separar? No los podemos separar. ¿Te imaginas que un hermano te invite a su casa y te diga, eres un hombre casado, ¿verdad? Y un hermano te invita a su casa y tú ya vas con tu esposa. Y él te dice, hermano, yo le dije a usted, no a su esposa. Su esposa no puede entrar aquí, su esposa no es bienvenida. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Si no recibe a mi esposa, yo también me voy. A menos que seas un mal esposo, ¿no? Le digas, ¿sabes qué? Espérame que fuera 3 horas en el carro. Así de ilógico, hermano, es querer nosotros separar al que llega a Cristo de llegar a la reunión. No, el que llega a Cristo, por ende, ha llegado a la reunión de los santos, hermano. No se puede tener comunión plena y bíblica con Dios aparte de la reunión, hermano. Con su familia en la fe como una esposa, hermano. Escuche, le voy a dar un tip. Cada vez que usted escucha a alguien decir que él no necesita congregarse para ser un buen cristiano, usted está oyendo a un mal cristiano. Así de fácil. No, pero es que me dijo todos sus argumentos, lo que le hicieron, que tuvo un problema en tal lugar, que quedó harto de las iglesias, que se dio cuenta que estar en casa es mejor. No importa cuáles sean las excusas, hermano, a menos que sea una enfermedad gravísima que no lo deja levantarse de su cama para poder ir, hermano, todas las demás excusas son niñerías y es una ignorancia. Cada vez que tú oigas a alguien, yo puedo ser buen cristiano desde casa. ¿Cómo vas a ser buen cristiano desde casa desobedeciendo la palabra de Dios que manda claramente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Mateo 16, 18, mire lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, en este verso, hermano, no voy a entrar en una discusión teológica de quién es la roca. Los protestantes por lo menos tenemos 2 corrientes, ¿no?, acerca de quién es la roca. O es Cristo o es la declaración de fe que hizo Pedro.
Y los católicos romanos dicen que fue Pedro. No voy a entrar ahí, si alguien quiere debatir, pues nos vemos al final. Aquí lo que me quiero centrar es en el adjetivo posesivo que Cristo usa, mi iglesia. En ese adjetivo posesivo me quiero centrar yo, mi iglesia. Cristo llama a la iglesia mi iglesia, es decir, es de Él. Y esto nos debería de hacer entender a nosotros, hermano, que la reunión fue planeada por Él, porque es su iglesia y por lo tanto no deberíamos despreciar, hermanos, la reunión de la iglesia. Usted sabe que hay mucha gente que se va de las iglesias y gente que un día se reunía y que ahora le tiene aversión a las reuniones cristianas y dicen cosas como, por ejemplo, yo dejé de ir porque ahí lo único que hacen es pedirte dinero. Yo dejé de ir porque ahí lo único que te hacen es darte una buena regañada. Uno va buscando amor y te dan látigo. Otros dicen, yo dejé de ir porque en tal iglesia idolatran al pastor. Todo el pastor. Y sí es cierto, lamentablemente hay iglesias así. ¿Okay? No caigamos nosotros en ese error, hermano. Pero ¿sabe qué? Un verdadero cristiano, hermano, ama la reunión de la iglesia, no la cambia por nada. Para un verdadero cristiano, hermano, la reunión de la iglesia es sagrada. Es sagrada. Cancela lo que tenga que cancelar. Dice no a trabajos que se le han presentado. Hace todo lo que tenga que hacer. Porque ha entendido una cosa. El que llega a Cristo llega a la reunión y a la comunión de los santos, que es la iglesia del Señor. Quinta razón de por qué debemos estar presentes en la reunión. No debemos faltar a la reunión. La reunión de la iglesia debe de ser presencial. Esa es la quinta razón. La reunión de la iglesia debe de ser presencial. Veamos 2 de Juan 1:12. 2 de Juan 1:12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. En la pandemia, hermanos, se pusieron de moda dos frases. ¿En línea o presencial? ¿Se acuerdan cuando se acuerdan de eso? Que hasta tú tenías que preguntarle, ¿no? Al doctor. ¿Mi cita me la está dando en línea o presencial? Porque incluso médicos dieron citas en línea, por medio de una pantalla. Y en la escuela teníamos que aclararnos, decían los maestros, tal grupo ya puede ir, pero solo en línea. Y tal grupo ya puede volver presencial, pero solo tal grupo. Y esos dos términos, hermanos, se pusieron de moda, ¿no? En línea o presencial. Y bueno, nos acomodamos muchas veces tanto a lo en línea, que le repito, cuando abrió la iglesia, hermano, gente dijo, no, pues si yo ya estoy aquí en línea, ¿cómo voy a ir a gastar mi gasolina? A ver al hermano que me cae mal. No. Entonces, hermano, las iglesias ponían unos banners gigantes con letras rojas que decía, se reanudan las reuniones, y luego ponían presencial, en negrita subrayado, como diciendo, hermanos, ya estuvo, ya dejen eso de en línea. Hay gente, hermano, que le encanta ser cristiano por internet. Dice, por la comodidad del internet, no solamente puedo seguir al pastor de aquí local, sino al pastor de allá, de tal país, o ir a fulano en otro continente. Puedo seguir varias iglesias a la vez, etcétera. Pero le voy a decir algo, hermano. Jamás será lo mismo una reunión en línea que una reunión presencial. Porque hay muchos elementos de una reunión presencial que no se pueden hacer en línea. Por ejemplo, tomar la cena del Señor es cuando la iglesia se reúne, por mencionar muchas otras también. Los únicos cristianos que quizás pueden, por ejemplo, me imagino, no sé si algún hermano que está fuera del país ahorita nos está viendo, no sé, porque a lo mejor ahorita también andan en la playa tomándose un coco, qué sé yo, ¿no? Pero alguien dirá, ay pastor, entonces ahorita me voy a desconectar porque usted está diciendo que es solo presencial. No, sabemos que tiene sus excepciones, están fuera de otro país, a lo mejor se conectan, a lo mejor lo ven. ¿Quién más? Pensemos en alguien más, alguien que está gravemente en casa, no puede salir, no puede manejar, no puede ni siquiera sentarse o pararse y está en su cama viéndonos en línea. Hay gente que nos puede ver en línea, pero esos son recursos extraordinarios para casos extraordinarios. Es como cuando tuvimos iglesia por internet en la pandemia. La situación, que era una situación extraordinaria de pandemia, ameritó un recurso extraordinario de estar haciendo, hermano, los servicios por internet. Pero ¿sabe qué? Quedemos claros, hermano, que la iglesia por Zoom no existe. La iglesia por Zoom no existe. La iglesia debe de ser cara a cara.
La iglesia debe de ser sintiendo el calor humano de la persona cuando tú estrechas su mano, cuando tú le das un abrazo, cuando tú le pones las manos a alguien para orar por esa persona. Cuando nos reunimos, hermano, y estamos cara a cara los unos con los otros. El cristiano debe de saber entonces, hermano, que no puede faltar a la reunión sin una razón de peso para quedarse a ver el servicio en línea o por Zoom, porque ese no es el diseño de Dios para la iglesia. El diseño de Dios es cuando se reúnan. Primera de Corintios 11, verso 17, verso 18, verso 20, verso 33 y verso 34. 5 veces el apóstol Pablo, hablando en el contexto de la cena del Señor, dijo: cuando se congreguen, cuando se congreguen, cuando se reúnan, cuando se reúnan, cuando se reúnan. Y Juan dice en segunda de Juan y en tercera de Juan, dice Juan: tengo muchas cosas que decirles, pero ¿saben qué? Voy a esperar porque se las quiero decir a ustedes cara a cara. Sexta razón de por qué deberíamos de no faltar a la reunión. La reunión general de la iglesia es el domingo en un lugar específico, a una hora específica, en el nombre de Dios específicamente. Dios quiere, hermano, en su palabra, que tengamos como sagrado el día de reunión, el lugar de la reunión, es decir, donde estamos ahorita, y la convocación, porque la convocación es santa, porque fue hecha en su nombre. Mire lo que dice Levíticos 26:2. Levítico 26:2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. En el antiguo pacto nosotros sabemos que el día de reposo, el séptimo día, el sábado, era el día de adoración. La casa del Señor, ya fuera el templo o fuera, hermanos, el tabernáculo, era el lugar de la reunión, y el nombre del Señor que Él ponía la firma, diciendo: tened en reverencia mis días de reposo y mi santuario, yo Jehová. Esas 3 cosas eran sagradas, hermano: el día, el lugar y el nombre del Señor. Y eso, hermanos, ahora que estamos nosotros en el nuevo pacto, todo eso, el espíritu de esas letras sigue vigente. El día del Señor, que para nosotros los creyentes es el primer día de la semana, debe de ser sagrado, se debe tener en reverencia. El domingo, hermano, no es que estamos idolatrando el día, no. Pero el domingo, hermano, en nuestro calendario es otro, como usando una expresión coloquial, el domingo es otro rollo, ¿sí? Todos los demás días de la semana, ok, trabajo, schedule, trabajo, etcétera, planes, agenda. El domingo es sagrado para nosotros como creyentes, hermano. ¿Qué más es sagrado? El lugar de la reunión es sagrado. Es decir, aquí, este lugar en el que estamos ahorita, hermano, es sagrado. ¿Y qué más? El nombre del Señor debe de ser reverenciado en esta reunión de los santos. Porque Él firma y Él dice: yo Jehová. Hermanos, en el Antiguo Testamento había un lugar específico, geográficamente hablando, que era el lugar de la presencia especial de Dios. De los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Salomón, hermano, fue el tabernáculo. Esta tienda móvil que se transportó por el desierto y que después se instauró cuando llegaron y cruzaron por fin el Jordán y lo pusieron en la tierra prometida. Pero después, hermano, el lugar de la presencia de Dios se volvió el templo, cuando en tiempos de Salomón se construyó el templo. Lugar de la presencia especial de Dios. Todo eso fue abolido cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, dejó de ser un lugar específico, un lugar geográfico, el lugar de la presencia de Dios. ¿Y cuál se volvió ese lugar especial de la presencia de Dios? La reunión de la iglesia. Es decir, todo lugar en donde los creyentes en Cristo nos reunimos a adorar en espíritu y en verdad a Dios. Juan 4:23. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escuche, este día domingo es sagrado, esta reunión aquí donde estamos es sagrada, y el nombre del Señor, hermano, debe de ser reverenciado en esta reunión. Escuche el temor con el que el Señor se los comunica en Levíticos 26:2. Tened en reverencia mi santuario.
tened en reverencia el día de la reunión, el día de reposo. Yo, Jehová. Era gravísimo, hermano, acercarte de una manera, hermano, indigna. Faltar a ese mandamiento te producía literalmente la muerte. Alrededor del tabernáculo, todas las tribus fueron ordenadas para que hubieran 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. Pero no es que tenían contacto con el tabernáculo, había un anillo de levitas que guardaba el tabernáculo, para que no cualquier persona de las otras tribus se pudiera acercar al tabernáculo. Y hay quienes dicen que Moisés vivía en la puerta del tabernáculo prácticamente. O sea, porque había que cuidar el lugar de la presencia de Dios con reverencia, y solamente los levitas habían recibido las instrucciones sobre cómo deberían de conducirse a la hora de desarmar el tabernáculo, de mover sus partes, de transportar los utensilios, especialmente el arca del pacto, que era sagrada y que solo los coatitas podían tocar. Entonces todo esto era literal en aquel entonces, hermano. Un movimiento en falso y caía juicio del Señor sobre una persona, eran consumidas las personas. Ahora, ¿significa eso que porque en aquel entonces fue literal y la letra se cumplía al rigor de la letra, ahora ya no estamos en aquel entonces, solamente el espíritu de la letra sigue vigente, pero no la letra en sí? ¿Significa eso que podemos hacer lo que querramos? No. Porque toda esa solemnidad, hermano, del día de reposo del Antiguo Testamento, del santuario del Antiguo Testamento y del Señor fueron transferidos al Nuevo Testamento, hermano. No se debe de menospreciar. Este lugar, hay gente que dice, ¿y qué hago ahí encerrado 4 paredes? Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba en otra congregación, una persona que era muy fiel en no dejarse de congregar, de repente un día se dejó de congregar. Y yo le dije, hermano, ¿y qué le pasa? ¿Está todo bien? Me dice, no, ¿sabe qué? Yo a la hora del culto, ¿sabe qué hago a la hora del culto, hermano? Yo me voy a evangelizar. Dice, ¿qué hacemos encerrados en 4 paredes? Dijo él, entre comillas, engordándonos a nosotros mismos, dijo. Oyendo sermones y teología y doctrina y todo eso, nada más nos estamos engordando, metafóricamente hablando, espiritualmente, ¿no? Y las almas allá afuera perdiéndose. Suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito, como, oh, qué noble, el hermano sí es espiritual. Mira, en lugar de estar perdiendo el tiempo aquí, anda evangelizando, ganando a los perdidos. Y mucha gente dice eso, dice, ¿qué hacemos encerrados en 4 paredes? No, hermano, esto no es 4 paredes. Cuando tú y yo nos reunimos todos aquí, convocados en el nombre del Señor, este es el lugar especial de la presencia de Dios. Pero entonces está usted implicando que no evangelicemos. Sí, pero no en el día del Señor, a la hora del servicio. Porque tú debes de tener en reverencia el día del Señor y el lugar de la reunión del Señor y el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, no podemos usar indebidamente ni abusar de este lugar. Este lugar, hermano, no son las 4 paredes, no es un lugar sucho, no es una, ¿cómo diría alguien? Un warehouse. ¿Qué más diría alguien? Ahí tienen su changarrito los cristianos. Dice, un pastor abre su changarrito y cualquier esquinita renta un localcito, ahí ponen su iglesita, el pastorcito, dicen algunos, ¿no? Entonces hablan así como demeritando, dicen, ni siquiera son catedrales, dicen, no son catedrales con arquitectura gótica y un altar así espectacular. No, son unos localcitos que ellos pintan, todos mal hecho, por cierto, y mal hecho. Ahí ponen una carpeta que como huele de feo a veces, y dicen, ¿qué tiene de especial ese lugar? Ignoran, hermano, lo que dice la palabra del Señor al respecto, porque este es un templo santo para el Señor. ¿Quién lo hace santo? Cuando todos nos reunimos, se vuelve el lugar especial de la presencia de Dios. Y aquí quiero aprovechar, hermano, nadie lo vaya a tomar personal, pero quiero aprovechar para dar unos consejitos acerca de la reverencia del santuario. Tened en reverencia a mi santuario, dice Levítico 26:2. Nadie lo tome personal, pero escuche. Y a lo mejor alguien va a decir, esto lo dijo por mí, pero no. Esto lo digo por todos, y porque la iglesia, hermano, ha tenido esta lucha por años y la seguirá teniendo porque somos humanos. Pero es mejor saberlo y tratar de corregir. Y me refiero, hermano, hasta dónde podemos dejar que los niños abusen del lugar. ¿Hasta dónde podemos? Yo entiendo que los niños son niños. Los niños son niños, yo entiendo eso. Pero también entiendo que debería haber un límite.
hasta donde nosotros le tenemos que decir a nuestros hijos, hasta aquí ya no. Que los niños lloran, que los niños son inquietos, que los niños de repente, hermano, pegan un grito porque quieren comida o qué sé yo, todo eso está dentro de lo normal. Pero ¿sabe qué está mal? Que no enseñemos a nuestros hijos, hermano, que hoy es el día del Señor. Hoy no es el día del cumpleaños. O sea, cuando usted salió en la mañana a su hijo, usted no le tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a ir por ahí a una reunión sucha. Hagas lo que tú quieras. No. Usted le tiene que decir, hijo, hoy es el día del Señor, es sagrado. Vamos a ir a la iglesia. Cuando todos nos reunimos, ese lugar se vuelve sagrado y vamos a ir convocados por el nombre del Señor, que es santo. O sea, que su hijo no entienda como que vamos a ir a visitar a mi abuelito, a jugar con él, a ver si le pego una patada en las espinillas al hermano. No. Alguien dirá, no, pero es que son bebés y no entienden. No, claro que los hijos entienden. Desde chiquito enséñale a su hijo, vamos a ir a la iglesia. Es el día del Señor. No es el día del parque, no es el día, no estoy diciendo con esto que no puede hacer eso más tarde, pero primeramente es el día del Señor. No sé si me voy a entender, hermano. Primeramente es el día del Señor. No le traiga juguetes a sus hijos aquí al santuario. Hay un área especial de niños con juguetes, etcétera. Aquí al santuario no les traiga juguetes a sus hijos. Pero es que tiene 3 años, él que va a entender, él entiende. Usted le tiene que decir, tiene 3 años, 4 años. No, mijo, aquí no veniste a jugar con tus juguetes. Puedes jugar con tus juguetes toda la semana en la casa. No le traiga comida para comer aquí en el santuario, hermano. Yo entiendo que hay un lugar, hay una cafetería, hay cuartos para snack, le puede traer un snack a su hijo y todo. Pero que usted diga, ¿cómo haré para que el niño deje de hablar a la hora de la prédica? Ya sé, le voy a traer una torta de jamón y una Coca-Cola. No. No le traiga comida a su hijo. Dice, hay mucha gente que dice, la única forma de controlarlo es darle de comer. Y la única forma de controlarlo es darle su carrito. Y que en una mano tenga su sándwich, en el otro su carrito. Y el niño está ahí, hermano, tirando todos sus crumbs de pan en las sillas y con su carrito, pegándole al hermano que se quiere concentrar para adorar a Dios. Y el hermano dice, ¿y este niño dónde salió? No le traiga su tablet ni su teléfono a su hijo aquí al santuario, hermano. Si usted se lo trae, déjelo en el carro. Y si usted no puede controlar a su hijo más que enchufado a una tablet y a un teléfono, usted tiene problemas. Repito, si usted no puede controlar a su hijo más que poniéndolo frente a una laptop, a una computadora, a un teléfono, a una tablet, usted tiene problemas. Y su hijo más, pero usted también. Usted es el responsable de su hijo. Ahí están los niñitos, todo el mundo adorando, los niñitos matando avioncitos en su videojuego o viendo sus caricaturas. Pastor, tiene 4 años el niño, pastor, déjelos en paz. No, hermano, no, es que el que no quiero dejar en paz es a usted como padre, porque los hijos son malcriados y maleducados, porque los padres, hermano, son necios, hermano. En la crianza de los hijos son pésimos, hermano, muchos padres. Estoy generalizando, ¿ok? No diga que yo estoy diciendo que usted. ¿Que los niños corren? Sí, los niños corren, pero todo tiene un límite, hermano. Déjelo correr allá afuera, no sé, en el parque o en algún lugar. Pero aquí, hermano, yo entiendo que de repente los niños ponen su carrerita de un lado a otro, de un lado a otro. Pero cuando ya usted lo vea que está abusando, hermano, que el niño está abusando en sus carreras, que puede golpear a una hermana, que puede electrocutarse con un cable, no sé, que puede herir a alguien porque es un niño que está acostumbrado a aventar proyectiles. Ni David tenía tanta puntería, hermano. Su hijo no sé cómo le hace, pero le pegan el ojo a los demás niños con el carro. Hermano, cuando usted sienta que ya su hijo está abusando a media carrera, hermano, bárrase el hermano tipo jugador de fútbol y tírelo, hermano, y levántelo y póngalo en orden. Póngalo en orden. Pastor, no puedo con él. Pastor, no puedo controlar a mi hijo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no puedes controlar a tus hijos. Pues, hermanos, es la última vez que vengo a la iglesia, porque como podrán ver, no puedo controlar a mi hijo y el pastor ya se puso bien estricto con este tema de los niños traviesos. Me voy de la iglesia. Bueno, déjame decirte algo, está bien, pero a la iglesia que tú vayas, tu niño va a caer mal. ¿Y sabes quién tiene la culpa? Tú, no tu niño. Tu niño es un niño ingenuo, quizás para la maldad todavía, porque está muy pequeño, que simplemente se ha arruinado y se ha descompuesto porque tú eres un padre sin carácter.
Y ni modo, pues te vamos a extrañar, pero... Y no te estoy diciendo que ya tu hijo debe cambiar mañana, porque a lo mejor lo has dejado que se arruine 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, y ahora te va a tomar 1 o 2 años enderezarlo. Pero tened en reverencia al santuario del Señor. Pastor, pues si no es el tabernáculo ni el templo de Salomón, físicamente no es, pero se vuelve el lugar exactamente de la misma presencia de Dios que habitaba en el tabernáculo y en el templo cuando tú y yo nos reunimos. Respetemos, hermano. El día del Señor es sagrado, es único. El domingo es único en tu calendario. El lugar de la reunión es único, es sagrado. Este no es el parque, este no es, hermano, Dave & Buster's, este es la iglesia. Y sobre todo el nombre del Señor, hermano, es santo. ¿Qué le dijo el Señor, hermano, a Moisés cuando Moisés se iba a acercar a él? Moisés, antes de acercarte, primero quítate el calzado de los pies. Porque la tierra donde estás parado es santa. ¿Y sabe por qué era santa? Porque Dios estaba ahí. Porque la presencia de Dios estaba ahí. El lugar donde está Dios es un lugar santo y sagrado, hermano. ¿Y Moisés qué hizo, hermano? Se quitó las sandalias. Porque si pisa esa tierra con sandalias puestas es eliminado, hermano. Hay cosas, hermano, que tenemos que dejar de hacer y cosas que no podemos hacer al acercarnos a la presencia del Señor. Y por favor no juzguemos en el sentido, hermano, de que por ejemplo hay hermanos que tienen niños traviesos. No trate de no voltear para ningún lado, pero tampoco no le espere que ya, verdad, al ratito después del culto vaya usted. Hermano, ahí le hablaron, ¿qué tal? ¿Le gustó el mensaje? No, hermano, más bien dígale, hermano, si tú necesitas ayuda con tu hijo, con tu hija, un consejo, dime, ¿no? Hay hermanos que a veces bromeando tienen niños muy traviesos. Yo les he dicho, hermano, préstemelos unos meses. Ay, usted no va a poder con él. Sí, créame. Nomás aguántese. Porque, ¿cómo que no puedes? No, tienes que darles duro. Duro, a ver quién se cansa primero. ¿Se cansa él primero de ser travieso? ¿Te cansas tú primero de enderezarlo, hermano? Yo no me canso. Y por último, hermano, en este punto, antes de pasar al séptimo, en este punto sexto, otro consejo también. Y también, hermano, no quiero que lo tomen personal, por favor. No lo tomen personal, pero escuche. Hermanos, no hagan cumpleaños el domingo. Yo sé que me invitan y voy y pego unas grandes comidas, pero escuche, hermanos. Si va a ser cumpleaños el domingo, en la tarde no falte a la iglesia, hermano. Porque el domingo es sagrado. La reunión es sagrada. El nombre de Dios que debiste de haberte reunido a adorar es sagrado. Yo sé la estrategia. Viene media familia a la iglesia y media familia se queda cocinando, adornando. Yo a veces llego a los cumpleaños y les digo, hermano o hermana, no lo vi en la iglesia. Hermano, ¿y quién cree que cocinó lo que se está comiendo? Pues yo lo hice. Y yo pues digo, qué bueno, buenas gentes que me invitaron, digo yo. Pero por dentro yo siempre digo, no se debe de hacer cumpleaños el domingo a la hora del culto. No se debe hacer, hermano. Eso está mal, eso no lo hagamos como iglesia, hermano. Es más, al que me siga invitando a cumpleaños, hermano, a la hora del culto, no voy a ir. Ya como si les afectara, ¿no? Más bien dijeron, ay, qué bueno si yo lo invito por compromiso a este viejo. Hermano, eso está, ¿cómo vas a? Escucha, llega el lunes, ¿verdad? Y estás el lunes y el martes y el miércoles, ya tienes desde el domingo que no vas. Llega el domingo, que es el día que sigue para ir, porque es una vez cada 7 días, y te lo esquipeas, porque andas adornando la piñata, y haciendo engrudo, haciendo arroz, haciendo comida. Sinceramente, hermano, es una mala señal cuando alguien dice, en el día del Señor, a la hora del culto del Señor, lo que vamos a hacer es celebrar un cumpleaños. No haga eso, hermano. Eso déjelo para los niños espiritualmente hablando, que son nuevos, que no saben, que les falta, hermanos, instrucción. En este punto entonces, hermano, en el sexto, acuérdese, la reunión general de la iglesia es el domingo
en un lugar específico, a una hora específica, en el nombre de Dios específicamente. ¿Cómo vas a faltar a eso? Y por último, el séptimo. La iglesia es una reunión de personas, no una persona. Séptimo, la iglesia es una reunión de personas, no una persona. Esto lo puse ya como aclaración final, como un bonus a la parte final, porque no falta, hermano, el que cuando uno habla de no faltar a la reunión, dicen que ellos son la iglesia. Dicen, no, yo soy la iglesia. ¿Y de dónde vino esta palabra iglesia? La palabra iglesia, hermano, viene de reunión precisamente, significa reunión. Veamos Deuteronomio 4:10. Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. De ahí está la palabra iglesia, donde dice, póngale highlight a la expresión, reúneme al pueblo. Reúneme al pueblo, el hebreo es cajal, esa es la palabra en hebreo, cajal, para reunión del pueblo. Y esa palabra cajal, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, la Septuaginta, unos 300 años antes de Cristo más o menos, se tradujo, hermano, como eclesiazo, que se traduce al español como una asamblea. Y de ahí donde viene la palabra eclesia, eclesiazo, cajal, eclesiazo, eclesia, iglesia, reunión de personas. Entonces tú no eres la iglesia es una reunión de personas. Así que ya dejen mucha gente esa excusa, yo soy la iglesia. No, tú solamente eres un miembro de la reunión de la iglesia, porque la iglesia se vuelve iglesia cuando todos nos juntamos. Pero entonces, pastor, ¿significa que ya no hay cosas que yo pueda hacer solo? Sí, puedes orar solo, leer tu Biblia solo, ayunar solo, hacer reuniones con tu familia en casa, etcétera. Pero hay cosas que tú no puedes hacer sin la iglesia. Bautizar, tomar la cena del Señor, adorar en comunidad, la adoración corporativa de todos nosotros, eso tú no lo puedes hacer sin la iglesia. Y por lo tanto tienes que estar en la reunión, o deberías de estar. Veo que me comió el tiempo, pero para terminar voy a dar una conclusión. A lo largo de los más de 15 años pastoreando la iglesia, he escuchado todo tipo de excusas infantiles para faltar a la reunión. Voy a hablar de algunas que son infantiles porque les voy a explicar por qué. Por ejemplo, la típica estoy enfermo, pero cuando la enfermedad es una enfermedad misteriosa que da los domingos y que milagrosamente el lunes se cura a la víctima. O sea, le da el domingo, el lunes está curado para ir a trabajar. Esa es una enfermedad realmente entre comillas, hermano, que en realidad sí puede ir a otros lugares con esa enfermedad. Misteriosamente, esa enfermedad, el único lugar que no lo deja ir el domingo es a la iglesia. Ya más tarde, 1, 2, 3 de la tarde, dice, hay que ir al mall a comer. Ya la enfermedad desapareció. La siguiente, voy a trabajar. Yo sé también que algunos tenemos que trabajar. Alguna vez usted urgentemente tiene que trabajar un domingo. Pero los cristianos en sí, hermano, deben de evitar trabajar el domingo, porque acabamos de decir, es sagrado, es de Dios. Estas personas, hermano, muchas veces les sale una buena oferta el domingo, te vamos a pagar doble, vas a ganar un cliente en tu compañía, la tentación los vence y van a trabajar el domingo. La que sigue, está lloviendo. Igual, hermano, esa de está lloviendo no les impide ir a otros lugares, se pueden ir de vacaciones lloviendo, pueden ir al mall lloviendo, pueden ir a trabajar lloviendo, pueden ir al cine lloviendo. O sea, para todos esos lugares sacan la sombrilla, pero para ir a la iglesia dicen no, está lloviendo, no podemos ir a la iglesia. No tenía ganas porque estoy desanimado. Están felices en todo, planeando la boda, el bautismo, el cumpleaños, las vacaciones, la nueva adición de la casa. Todo les da felicidad. Lo único que los deprime es ir a la iglesia. Estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia. Se levantan el domingo y dicen, estoy desanimado. En todo lo demás están felices. Pero el pensamiento de ir a la iglesia los deprime, hermano. Me peleé con mi esposa, ¿no? Los hombres. Es típico, pero hay mucha gente, hermano, que los domingos por la mañana, hermano, se pelean, hermano. No falta algún malentendido que surja, se regañan, se gritan y ya no van a la iglesia. Más tarde se reconcilian y se van a comer juntos, pero mientras tanto el pleito les evitó ir a la iglesia. Y por último tenemos niños pequeños y con ellos es muy difícil congregarse.
O sea, Dios te dio los hijos y desde que Dios te dio los hijos, tú dijiste, Señor, escoge, o quieres que sea yo buen padre o quieres que yo sea buen cristiano. Y Dios dijo, no, buen padre, ya no vayas a la iglesia. O sea que ser padre y congregarse son cosas que no se pueden reconciliar. Hay hermanas, hermano, yo he conocido personas que son buenas cristianas hasta que dan a luz. Hasta ahí llegó su ministerio, hermano. Cuando dan a luz, Dios deja de ser su Dios, su hijo, su hija se vuelve su ídolo y viven para su ídolo. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.